Buenas tardes, señoras y señores. Un gusto estar con ustedes y la grata presencia del Padre Marco Matamoros. Hoy conversaremos sobre un acto muy importante para para la Iglesia Católica. Sí se han nombrado 276 papas a lo largo de la historia, pero hoy se espera, mañana mejor dicho, se espera que se nomine al sumo pontífice. Están ya los cardenales en Roma, en fin, 133 cardenales están esperando justamente elegir al Papa. Esto significa yo diría, un punto de partida para la Iglesia. ¿Nos mantenemos en esta especie de progresismo o retrocedemos históricamente hablando en la concepción de la Iglesia de ciertos comportamientos sociales? Marco, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, estimado Marco y amables oyentes. A ver, yo quisiera deslindarme un poco de esa apreciación progresistas, conservadores, que sí es verdad que los hay, no vamos a negar, no vamos a decir que no los hay, claro que los hay. Hay una corriente mucho más progresista, más en la línea de continuidad del Concilio Vaticano II, Ujú. y hay una corriente Juan Pablo mucho 23 te más refieres. conservadora, algunos ultraconservadores que nunca estuvieron de acuerdo con las reformas del Concilio Vaticano II, que creen que Juan Pablo II hizo mucho para que algunas de esas reformas pudieran entrar en diálogo con otros sectores más conservadores y pudieran permanecer, que Benedicto XVI se dio el lujo de frenarlas y que Francisco volvió a una reapertura. Esas son realidades históricas innegables que están ahí, es decir, no se puede tapar el sol con un dedo, como se suele decir. Pero también es cierto que a lo largo de la historia, los vaticanistas, los periodistas, los medios de comunicación, los mismos sectores de la iglesia que han dado opinión sobre esto, de alguna manera han terminado equivocándose, ¿no? Porque no es tan cierto que ahí adentro se discutan necesariamente corrientes, ¿no? Más bien, la discusión suele centrarse en el futuro de la iglesia frente a los problemas que le agobian en el mundo entero. Quizás Bien. nosotros, donde está el centro de la prensa y de la opinión pública, nos desvía la atención a nosotros porque corresponde a esta visión del mundo occidental. Pero cuando uno entra en la dimensión de la iglesia, con esos otros países, de esos otros mundos, del Asia, del África, quizás ni de lejos están en esta discusión nuestra. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que algún cardenal africano, en este momento no tengo la idea quién era, entonces no quiero decir el nombre porque no me acuerdo, pero sí lo que pasó. Cuando estaban en la discusión del lío de los homosexuales, por la pregunta que le habían hecho a Francisco, ¿qué Ujú. pasa con los homosexuales? Y el tema de posiblemente la influencia del lobby gay en la iglesia, ¿no? Eh, Francisco había dicho, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y luego había dicho que había que distinguir entre delito y pecado, ¿no? Entonces, este cardenal africano dice, esas discusiones corresponden a la mentalidad occidental de la sexualidad. Para Ujú. el mundo de nuestras culturas, la sexualidad es un ritual y no es una cuestión del eros y netamente biológica y de orientaciones, sino de el ritual, de que la persona entre en la intimidad, en una especie de oración, de contemplación, de preparación. Sin esa armonía con el cosmos, con el universo, no hay ejercicio de la sexualidad. Por lo Perfecto. tanto, nosotros ni sabemos de qué están hablando ustedes, Así es. O por sea, decirte algo. claro, fue un tema candente que se dio a conocer al mundo. Hubieron muchísimas críticas, especialmente
de continentes que no están en la realidad Bueno, occidental. por eso cierro. Por eso quería decir, estimado Marco, que esas discusiones izquierdas-derechas quizás son muy del mundo occidental, pero que dentro del cónclave, ya con los pareceres de las espiritualidades asiáticas, de las culturas africanas, de esos cardenales que son católicos, pero que pertenecen a otros ritos, Correcto. eh, como los del rito sirio-malabar, como los del rito copto, alguna corriente ortodoxa que está dentro. Entonces, claro, ahí, o el patriarca de Jerusalén, ahí nosotros nos quedamos cortos porque incluso nos falta la cultura universal suficiente para entrar en la discusión de lo que significa la Iglesia Católica en esos otros mundos, en esas otras espiritualidades que son determinantes a la hora de elegir al sucesor de Pedro. Bien, ahora, debo pensar o debo concluir, tomando tus palabras, que incluso la posición geográfica de donde proceden los cardenales posiblemente influencie en la decisión para nombrar al nuevo papa. Es decir, no se contempla ni raza, no se contempla, como diría yo, pensamiento, sino a lo mejor se dice ahora que Asia, que es el país de mayor crecimiento de la cristiandad este rato, debería ser el que maneja la situación del papado, Marco. Claro, o sea, tampoco debería ser tema de discusión de dónde proviene el Papa, pero claro que también ese es un criterio que pesa. Europa lo ha tenido durante 2000 años, con excepción de Francisco, que era latinoamericano, y ¿por qué no Asia? Con el crecimiento de la iglesia que hay en Asia. Ujú. Porque América Latina es un continente donde la iglesia creció enormemente y el 90% de la población era católica hasta hace unas décadas atrás. Hoy día esa ya no es nuestra realidad. La iglesia católica en América Latina decrece. Y en Europa incluso En más. Europa subsiste pequeñas minorías cristianas. Sí, sí. Mientras que en el Asia y en el África hay un crecimiento importantísimo. Por ejemplo, una de las iglesias que más crece dentro de un mundo musulmán con una minoría cristiana, pero que teniendo en cuenta esta realidad en porcentajes, es la iglesia de Indonesia. Ya. Bien, estoy de acuerdo contigo, Marcos, que el crecimiento es de otras regiones geográficas, pero acá también existe otra posición, y es una posición que hace horas pude ver en algunos de los medios internacionales. Los morenos, los de color negro, los africanos, también están pidiendo que sea por primera vez un papa negro y están poniendo como ejemplo varias autoridades del mundo. ¿Influencia de raza en esto, Marcos? Eh, Yo creo que ese mito del Papa Negro no ha sido superado. Lo volvieron a sacar los medios de comunicación. Yo creo que es una cosa a la que no tenemos que hacerle caso, digamos, ¿no? Ya. Pero también es cierto que ahora el Colegio Cardenalicio tiene una importante representación del mundo afro. Por Ujú. supuesto que sí. Y ha crecido mucho porque la iglesia africana crece. Es una iglesia riquísima en tradiciones y en culturas ancestrales, Ujú. porque los ritos, por ejemplo, la iglesia etíope, la iglesia católica en Etiopía es una iglesia inmensa, profunda, de una espiritualidad Ujú. contemplativa, mística, porque ha logrado hacer una especie de sincretismo cultural entre las religiones ancestrales, nativas, los pueblos originarios de esas regiones, que son muchos, y el cristianismo, porque los valores son parecidos, porque Ujú. las espiritualidades se juntan, son menos hedonistas y menos paganos que la cultura occidental, ¿no? Entonces, evidentemente todavía el peso de la iglesia europea sigue siendo fuerte por el número de cardenales. Correcto. Pero así todo, son 108 cardenales nombrados por Francisco. Esto pesará en la forma de mirar la iglesia, en la forma de apertura que tuvo Francisco para ciertas circunstancias, como por ejemplo el momento gay, en fin. Esto abre la puerta entonces para que
posiblemente un papa continúe con esta labor de la iglesia solidaria, de esta iglesia tolerante, de esta iglesia incluso que tiene que adecuarse a los tiempos modernos, Marco, porque un poco el problema es ese, pensar solamente en lo que pasó en el pasado, poner en práctica ciertas instituciones y ciertas formas de pensamiento, cuando todo se actualiza, todo cambia, Marco. O sea, si lo pensáramos solamente desde el plano humano y desde el plano político, si tú quieres, dejando a un lado la actuación del Espíritu de Dios en esa reunión, no habría lugar a duda que el nuevo Papa tendría que salir de esos 108 cardenales, me parece que 104 están en el sínodo, en el cónclave, que son Ujú. nombrados por Francisco. De manera que no habría ni siquiera lugar a dudas para pensar que el nuevo sucesor de Pedro sea, a ver, vuelvo al tema humano, ¿no? Humanamente hablando, de la línea de Francisco. Pero yo no creo que el asunto es solamente la línea de Francisco. El asunto es fidelidad al Evangelio, ¿no? Que sea fiel al Evangelio como lo fue Francisco. Ese tendría que ser el planteamiento, ¿no? Un Ya, hombre fiel al Evangelio, fiel a la iglesia, cercano a los pobres, como lo fue Francisco, ya. ¿no? Y como Pero lo han este, sido otros pontífices, pero como lo este ha Papa sido Juan incluso, XXIII y como lo ha sido eh, Juan Pablo I en su corto pontificado, ¿no? Pero la cercanía a las multitudes, el gran carisma de Juan Pablo II, ¿no? ya, ahora, Que nadie lo puede desconocer, ¿no? ahora Marco, el bajar a una situación, yo digo bajar, ¿no? Y aceptar que él también es un pecador, significa que la iglesia puede redimir a los pecadores y los pecadores en algún momento que han expiado sus culpas pueden dirigir la iglesia. Quiero decir, no se necesita ser un santo, santo, santo. También los pecadores cuando enmiendan pueden ser incluso más aceptados dentro de la colectividad. Bueno, santo, santo, santo no hay, ¿no? Porque ahí son hombres al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, con sus aciertos, con sus errores, con sus trayectorias, con su cultura, con sus modelos de iglesia, con sus lenguas. Fíjate que Monseñor Cabrera, que es el cardenal que orgullosamente nos representa en este cónclave, él ya estuvo pues en el sínodo de la sinodalidad Ujú. durante esos 3 meses de cierre del sínodo en Roma, y el Papa Francisco le había pedido presidir a él una de las mesas Mesas. del sínodo. Y me decía él a mí, conversando alguna vez, que no de los problemas, pero sí del, de la logística, del protocolo del sínodo, era el tema de las lenguas. Ya, Entonces, finalmente terminaron conciliando que los documentos oficiales se seguirían emitiendo en latín para que no haya discusión, pero italiano, alemán, inglés, español, correcto. seguro. Para decirte que incluso el tema de las lenguas finalmente termina siendo determinante en ponerse de acuerdo en estas reuniones previas, en este novenario, donde ahí ya los cardenales han ido de alguna manera discutiendo sobre los perfiles del futuro sucesor de Pedro. Ya, Porque eh, al comienzo de cada día hay una o dos ponencias de los distintos temas de la iglesia y cómo queda la iglesia que te entrega el pontífice que acaba de fallecer. Por lo tanto, los prefectos de los distintos dicasterios y algunos escogidos entre los cardenales con mayor experiencia, con mayor trayectoria, han disertado sobre lo que le aqueja a la iglesia, sobre el futuro, sobre lo que se necesita, incluso el tema de las finanzas, fíjate tú, del correcto. Estado del Vaticano. Ajá, sí, Y sí. los temas sobre los que Francisco navegó y los que le quedaron inconclusos y los que deberían tener continuidad, eso ya se ha hablado. Bien. Entonces me Ahora, parece que en este momento deben haber esos tres, cuatro nombres bastante establecidos. Y
y ya pues próximos a ser debatidos en el cónclave. El Y no Vaticano, será solamente la persona, digamos, sino también sus afinidades pastorales, sus orientaciones y su obediencia al magisterio de la iglesia también. bien, ahora, tú tocaste la situación de la geopolítica, si cabe la expresión, como el Vaticano, como Estado, no me refiero a quienes dirigen el Estado. Entonces, esta geopolítica marcará la elección del Papa, marcará, yo diría, alineará a varios cardenales para que un poco se amplifique la visión del capital de la Iglesia, de los grupos económicos, de los países que invierte en el orden social y a favor de los desposeídos. Si a mí me lo preguntas, para respondértelo como Marco, yo te tendría que decir que la geopolítica internacional va a pesar mucho y debería pesar. ¿Por qué? Porque el mundo se alinea hacia corrientes conservadoras políticamente hablando. Ujú. Ya lo es en Italia, lo de Alemania se cocina, en España, después de Sánchez, seguramente, en Rumanía acaba de ganar un ultra conservador, ahí tienes el asunto de Ucrania, lo de Netanyahu en Israel, eh, Bélgica, Bélgica, o sea, está dado, pero después tienes acá a Trump en los Estados Unidos, que es un huracán en la geopolítica internacional. Sí, sí. De tal manera que no tenerlo en cuenta en la elección del nuevo Papa, que además de dirigir los destinos de la Iglesia, tiene también que lidiar con todos los países con los que el Vaticano tiene relaciones Claro, internacionales. claro. Y yo creo que son como 71. Ujú. Entonces, ese número de países con quien tiene relaciones internacionales es importantísimo a la hora de saber por dónde va a ir la evangelización y por dónde va a pasar, dónde van a pasar las estructuras de la iglesia jerárquica en los distintos países en los que actúa. Y en este momento, la corriente es esta corriente conservadora o ultraconservadora. Va a tener consecuencias porque los migrantes, las mujeres, los derechos humanos, los movimientos sociales, estos sectores llamados progresistas, los pobres, las periferias existenciales, van a estar bastante huérfanas de ayuda, de solidaridad y de presencia, de acompañamiento, de Bien, presencia y de acompañamiento. correcto. Y ahí el futuro Papa va a tener que pensar cómo va a lograr acompañar desde el Evangelio y a ejemplo de Jesucristo a esos marginados de la historia que los sistemas van a ir dejando en el camino. Ahora, lo que ha señalado el Papa Francisco fue clarísimo en el sentido de promulgar la paz, de buscar la paz. La guerra no puede justificarse bajo ningún sentido, pero también tuvo una posición clarísima en relación a la posición de la Iglesia y de sus feligreses frente al medio ambiente. ¿Crees que ahí se retroceda, Marco? No creo que eso es imposible, porque la Laudato Si ha dejado absolutamente claro que el tema del medio ambiente es un tema de solidaridad con la creación de Dios. Nosotros los seres humanos no somos más que un ser vivo más entre los otros millones de seres vivos que también son parte de este acontecimiento creador. Papa Francisco, ¿te acuerdas la famosa frase? Si hay algo que le haga daño a este planeta es el narcisismo antropocéntrico, Correcto, es decir, la sí. centralidad del hombre en, en el cosmos, la presencia Claro. del hombre en el cosmos. Tanto que algunos ecologistas en esa misma línea suelen decir de que el día que la especie humana no esté presente en este planeta, entonces el cosmos y este planeta volverán a un perfecto equilibrio. Bien, ahora, Laudato Si causó una conmoción en los países industriales que aprovechan los países subdesarrollados para alcanzar las riquezas subterráneas, en fin, sin que les interese mayormente el medio ambiente de estos países, sino preservan el suyo. Pongo el ejemplo, Estados Unidos no exporta el petróleo, sino importa, sabiendo que tiene grandes yacimientos, pero Laudato Si
en castellano, Salvador, o sea, alabado seas, tiene una circunstancia clarísima, la acción del pueblo para conservar el ambiente, el compromiso de los feligreses para nosotros tener una cierta posición frente al derroche de recursos para degradar el sistema. Es ya, decir, Laudato Si es clarísima en el mensaje, pero sí fue también en algún momento atribulada, quiero decir, criticada por ciertos desarrollistas, por ciertos países con tecnología, en fin. La típica claro, frase, porque están la equivocados, conservación del medio ambiente o su Marco, para terminar, depredación está Marco, para, directamente ligada al capital. ya, para Entonces, terminar, el tema Marco, es que cuando tú ves a la tierra y a sus recursos como mercado, donde tienes que incidir y tienes que explotarlo, porque ahí hay capital bajo tierra, en ese momento el tema de la ecología no es un asunto de cuidado de la hermana o de la madre naturaleza, sino un asunto de cuánta plata es posible desgraciadamente. Ahora, sacar de, de ese suicidio colectivo, de ese ecocidio. bien, ahora, el Papa Francisco fue clarísimo, juntó dos posiciones, si vos quieres, en la afección al medio ambiente, va en contra de los grupos más vulnerables y va incluida en la exclusión social, Marco, o sea, la imposición del capital frente a las visiones incluso de salvar a la tierra, Marco. Claro, es que en el salvar a la tierra está salvar a la humanidad. Y en salvar a la humanidad está salvar a los más pobres. Porque normalmente los pueblos que se ven afectados cuando la depredación llega a sus máximos niveles son estos pueblos que han sido los permanentes guardianes de la madre naturaleza. Y esos son los invisibilizados de la historia. Por ejemplo, lo que significa el pulmón natural de la Amazonía en el continente americano. ¿Quiénes son los que resisten? ¿Quiénes son los que están dentro? ¿Quiénes son los que en algún momento van a desaparecer junto con el árbol que también desaparecen? Los pueblos Correcto. ancestrales, los originarios, inclusive los pueblos, fíjate que en Brasil y en el Perú amazónico, el asunto es los pueblos no contactados. También en el Ecuador. Tú te acordarás ya de lo que pasó con el caso Guarani, que es un caso Ujú. de Estado que no ha sido resuelto, ¿no? Claro, estoy de acuerdo contigo, pero el Papa Francisco señaló el grito de la tierra desesperado para señalar la emergencia que vive el planeta. Dentro de la visión de los cardenales que van a elegir Papa, habrá esta situación, esta visualización de la urgencia de mantener la tierra, porque posiblemente los africanos o los asiáticos no tengan el problema de degradación que tenemos acá de la naturaleza, ¿no? Me parece que hay un buen e importante número de cardenales muy en la línea de la Laudato Si, porque recuerda que Francisco no solo escribió la Laudato Si, sino que también hubo el sínodo de la Amazonía, ¿no? Ujú. Y estuvieron allí muchos obispos y cardenales del mundo entero y lo que es el grupo pan-amazónico donde también el Ecuador estaba representado por Monseñor Rafael Cop, que es el obispo del Puyo. Sí, sí. Entonces, esa corriente está muy presente dentro de los cardenales y dentro de la iglesia. O sea, a ver, hay cosas que no las van a poder desconocer y que las tienen que sostener. Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría. No puedes pensar más en una iglesia que avanza sin que el Evangelio sea contagioso, alegre, que no sea una amenaza normativa y que no se reduzca a temas de posicionamientos de conducta estrictamente moral, sino que sea una avalancha donde la gente se sume por atracción, como decía Francisco, ¿no? Que no veamos al Evangelio como una propaganda que convoca a mucha gente y donde viene más gente, como un grupo empresarial que invierte, como Correcto. una ONG de caridad. No, sino como la palabra de misericordia que acoge a todos. Fíjate, estimado Marco, que a veces dentro de esa posibilidad, ¿no? Del Evangelii Gaudium, okay, que eso no se puede retroceder. El Papa Francisco, cuando estuvo en el encuentro mundial de jóvenes, ¿no?
en Brasil, cuando estuvo con los jóvenes en Brasil, él claro. había dicho una frase, ¿no? Que quedó marcada, ¿no? Todos, todos, todos. Y les hacía repetirlo, todos, todos, todos. Y luego otras veces en otros sitios también. Ahora que él ha fallecido, el Observatorio Romano, que es el órgano oficial, el periódico oficial del Estado Vaticano, la portada la tituló Todos. Y luego hizo una descripción de que en el funeral de Francisco estaban niños, jóvenes, adolescentes, Ujú. europeos, americanos, africanos, asiáticos, gente de poder, porque Como estaban seres ahí humanos todos. representados las monarquías, los Ujú. reyes, los jefes de Estado, Correcto. de otras grandes religiones, de la India, del Islam, judíos, agnósticos, ateos, creyentes, no creyentes, todos. Todos. Sí, señor. El cónclave que va a elegir al sucesor de Francisco no puede retroceder en ese todos. Bien. Es Ese no se correcto. puede retroceder. La Y frase es la otra totalmente. grande es el Amoris Laetitia, sobre la familia, el matrimonio y el amor. Correcto. Ahora, todos es un mensaje tan grande, tan amplio. Y la propia definición de la palabra, todos, sin exclusión Todos, alguna, todos estamos. todos. Ahora, Marco, cuando el Papa en 2023 publicó la encíclica, la segunda encíclica, Laudate Deum, profundiza en la crisis climática, en fin, y llama a una acción urgente de los estados. Es decir, que la primera, el auto sí, tuvo aceptación en el mundo y él volvió a lanzar otra encíclica para reforzar lo que había dicho en la primera. Sí, sí, sí. Tuvo mucha fuerza la primera y porque además esa fue como muy polémica para el mundo del capitalismo desarrollado, del Ujú. neoliberalismo salvaje. Correcto. La otra, para profundizar en la espiritualidad, ¿no? De que Dios se alegra cuando hay equilibrio, no solo antropológico, sino equilibrio cósmico, ¿no? Y eso es voluntad de Dios, ¿no? Había que subrayar que no es la voluntad del Papa Francisco, es la voluntad de Dios. Ujú. Ahora, este cónclave de cardenales, perdón, que se realiza, está rodeado ahora por la cobertura de los medios de una intromisión incluso en los pensamientos que pretenden que los papas prevariquen o que los cardenales prevariquen preguntándoles tal o cual cosa, pero en este sentido he observado cómo tienen hasta cierto punto los cardenales control sobre sus palabras, no enuncian ninguna circunstancia, sino se refieren a que los ciento y pico de cardenales tienen que resolver, 133, tienen que resolver sin criterios enunciativos antes del cónclave. Por primera vez se han instalado inhibidores de señal en la Capilla Sixtina. Están prohibidos desde mañana los celulares dentro del Correcto. cónclave y cuando salgan al reposo no pueden tener ningún contacto con el público. Eso está absolutamente controlado y es un tema de conciencia de los cardenales, no va a suceder. Eh, eh, los, el otro asunto también es que en esta vez el decano del cuerpo cardenalicio no es elector porque tiene 80 y tantos años. Ujú. Eso le da absoluta neutralidad a la reunión. Yo ahí me Ajá. quiero quedar con las palabras de Monseñor Cabrera, nuestro cardenal. Le han preguntado en la prensa internacional, que además, voy a decir una cosa, es el número 100 y está Sí, asignado a los puestos en la Capilla Sixtina, claro, claro. los nombres de los cardenales y el El número. muro de A las él le correspondió lágrimas. el número 100. Ajá. ¿Eh? Que me gusta que es el 100, ¿no? Entonces, él le preguntaron qué pasa con el ambiente. Y él dijo una cosa que yo la quiero tomar porque además sé que lo dice con humildad, con cariño. ¿No? Confianza y esperanza. Bien, Es el dos ambiente que palabras, prima entre los cardenales. dos Confianza. palabras. O sea, no hay lío, no hay polémica. Creo que está bastante claro. Y esperanza. Dos Y la palabras otra que cosa es abren que un muchos de universo los de optimismo. 3 o 4 cardenales, de los grandes, de los papables, ¿no? Que les han dicho,
¿Qué pasa con el cónclave? Han dicho que creen que será muy rápido Bueno, eso dicen, ¿no? porque hay una corriente interna en los cardenales que ha logrado, a la luz de los acontecimientos y de lo que ha sucedido en el mundo de la iglesia, tener bastante claro quiénes podrían ser los que continúen con el magisterio de la iglesia y con la, la llave de Pedro al hombro, ¿no? Ahora, Marco, los cardenales representan una forma de pensar de cada uno de los estados, y si vos quieres de la región, ustedes los curas del Ecuador, se han reunido, se han pronunciado cuál sería la figura, cuál sería la línea, quién beneficiaría más a nuestros pueblos latinoamericanos, que por cierto estamos viviendo una crisis bien difícil, ¿no? O no existe No, este, no, no, este no, no, consejo, no, por no nos hemos reunido. A nosotros lo único que nos han pasado en los sitios de comunicación es las oraciones oficiales, que se las puede de rezar junto con los feligreses en las Eucaristías de cada día en las distintas parroquias. La conferencia episcopal ha sacado un comunicado en el mismo sentido de que la Iglesia ecuatoriana entre en un periodo de oración en espera de que del cónclave salga este legítimo sucesor de Pedro, ¿no? Un hombre abierto al mundo, al corazón, a Dios, a los preferidos del Evangelio, que son los pobres, un hombre con una cultura vasta para que pueda relacionarse con todos los países del mundo. Yo ahí quiero decir una cuñita. Francisco tuvo un excelente secretario de Estado, ¿no? Que fue favor. Parolín, que sigue siendo, ¿no? Que podría ser uno de los papables. Él le condujo a Francisco a ir a esas periferias existenciales, a esos países del mundo donde no había ido ningún papa nunca. Así es. Y dos, a nombrar cardenales de esos países. Por lo tanto, ahora hay un buen grupo de cardenales de Cierto. esos países donde hay minorías cristianas, Mm, donde hay una iglesia emergente. Y también a romper muchos de los protocolos de que el cardenal sea el de la capital de la república y el primado de cada país. No, Panamá tiene un cardenal que es de los pueblos de la Amazonía, de por ahí de Bocas del Toro, esos territorios de misión. En San Salvador el cardenal era era el obispo auxiliar de San Salvador, el mm. obispo auxiliar de San Salvador, ¿no? El cardenal de Lima, pues el obispo que salió de las periferias existenciales de las villas miseria de Perú, de Lima. Ujú. Bien, Marco. Créete que ha sido una conversión súper beneficiosa. Esperemos que la elección de los 133 cardenales se dé de forma cierta Solo y en una ayuda. última cosita, perdona. Mostraron esta mañana la directora de los museos del Vaticano desde la Sala de las Lágrimas, donde Ujú. ya están los trajes del futuro Papa. Me ha ¿Ya? llamado la atención que están sus sotanas, está su solideo, está la estola, el cetro, pero ya no están los zapatos rojos. Lo que significa que el futuro papa, por lo menos en línea Francisco, va a tener los zapatos con los que ha pisado el suelo de los barrios, de sus diócesis, de su país, de donde emerge. Y eso me parece que el símbolo de la continuidad también dice mucho, Y ¿no? bueno, Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros, señoras y señores. Me voy del aire. Ya nos vemos el día de mañana. Buena vida, Marco, y que ojalá esta situación señora de los papas nos llegue a todos. Que el Muchas Espíritu gracias. Santo habite las salas del cónclave en estos días. Vale, gracias, Marco. Buenas noches, Buenas señoras. noches.